Nos encontramos hoy en otra transmisión. Estamos desarrollando una serie de talleres muy especiales para la CAR. Este es un laboratorio de creación audiovisual que está enfocado a que entre todos podamos desarrollar proyectos de comunicación, obviamente hacia temas ambientales en este caso puntual, pero también tomarlos como un espacio para crear el más grande laboratorio de creación audiovisual que se ha hecho jamás, y también un experimento loquísimo. Queremos ver si con todas las experiencias de videos, mensajes, campañas que podamos desarrollar en estos días, vamos a ser capaces de sacar adelante una película. Les explico más o menos cómo va a ser esto. Primero, el primer bloque va a ser que les echo el carretazo, les voy a echar mucha teoría, les voy a pedir por favor que no se abrumen con esto porque es muchísima información la que tengo para ponerles. Y después vamos a hacer experimentos prácticos con la gente de la red de comunicadores ambientales comunitarios de la CAR. Pasamos a modo cine recursivo ahora. Hoy vamos a ver algo muy simple. ¿Es igual narrar para cine que narrar para redes sociales? Y de entrada podríamos decir que obviamente no es lo mismo. No es lo mismo escribir un guión de cine que escribir no sé, publicaciones para las redes sociales. Pero viene la pregunta, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Y tal vez el punto de partida al que tenemos que llegar es que si no conocemos cuáles son las bases para poder realizar un relato bien desarrollado, no vamos a poder comunicar ni en cine, ni en las redes sociales, ni en ningún lugar. ¿Cuál es la diferencia que existe entre hacer un relato para cine y un relato para redes? Primero, las leyes son las mismas. Tú tienes los mismos parámetros para narrar en televisión, en cine o en las redes sociales, pero hay que entender que las historias no son las mismas. Y también hay que entender que el espectador no es el mismo. Yo quiero partir con una anécdota. Este señor aquí, bonachón que ven, es el mono Osorio, Jaime Osorio, probablemente uno de los cineastas más importantes en Colombia. Él es mi mentor en todo lo que tiene que ver con cinematografía. La primera vez que traté de escribir un guión fue hacia él y le dije, ¿me lo revisas? Él se sentó, me dijo algo contundente, me dijo, te voy a dar la frase más importante que vas a haber escuchado en tu vida. Esto en relación obviamente al desarrollo de historias. Él me dijo, lo importante no es tener una buena historia, lo importante es saber contarla. Él guardó una pausa dramática como esa. Yo estaba esperando que complementara la frase porque de verdad me impactó, ¿no? Y él de repente volteó y dice, no, espérese, huevón, eso no es así, creo que es al contrario. Se paró, empezó a buscar libros, buscó la cita, nunca la encontró y me dijo, creo que lo dijo fulano o sutano, pero finalmente no me pudo dar la respuesta. Y voy a ser muy sincero con ustedes, yo no tengo la respuesta. Hagamos un poco la lógica. Si yo tengo una buena historia, pero la narro muy mal, de una historia mal contada difícilmente voy a poder sacar una buena película. En cambio, si no tengo una buena historia, pero sí tengo algo que está muy bien narrado, puedo llegar a ser una buena película. Sin embargo, la historia es el centro de todo. Yo les quiero dar una base que para mí es fundamental en esto. Aquí es muy importante tener claro para qué estoy escribiendo la historia. Yo tengo que entender qué quiero contar con esta historia que estoy narrando. Y lo más importante, ¿esta historia realmente merece ser contada? O sea, de tantas historias que hay en el mundo, ¿por qué? Específicamente, ¿por qué debo contar esta historia? Y además, ¿qué hace buena a una buena historia? Yo sí les puedo dar cuál es el secreto, la regla de oro, cuál es el punto de partida en todo esto. Nosotros hacemos historias para crear conexión con la gente, no es para nada más. Si tú haces algo, no importa que esté mal narrado, no importa que sea una mala historia, o que consideres que es una mala historia, pero te conectas con la gente, ya la hiciste. Porque el único objetivo al final del día es crear conexión con la gente. Yo me quiero remitir al principio de todo. Y tenemos que llegar a los griegos, obviamente. Toda historia debe ser un viaje maravilloso. Ese es el punto de partida. Tenemos que pensar que nuestro relato va a ser un viaje hacia un mundo fantástico o hacia una cuestión particular o hacia una realidad innegable, pero debe ser un viaje maravilloso y no debemos perder eso como punto de partida. Primero,
lo que tenemos que hacer es respetar cuál es esa anatomía que estamos desarrollando para nuestro relato, y hay que entender muy bien cómo funcionan las historias. Aristóteles dio todas las reglas de la dramaturgia moderna. Ustedes me dirán que en el relato Sioux no existe antes o después, y es cierto. El futuro se ve como parte del pasado, es cierto, pero nosotros estamos en un mundo occidental y tenemos unas reglas por las cuales nos comunicamos y que tenemos que respetar, que son las reglas dramáticas de la lógica aristotélica que todavía nos rige hoy en día. No podemos hacer una historia si no respetamos ese concepto de inicio, nudo y desenlace. Ustedes lo pueden llamar presentación, nudo y llamado a la acción, no sé, llámenlo como quiera, pero nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro se construye con una premisa que le damos previamente, con desarrollar la historia y con dejar algo al final. Pero luego de eso tenemos que entender cuál es la estructura de nuestro relato. Pensar que toda historia debe tener una curva, tiene que tener un punto, tiene que subir, tiene que volver a bajar, tiene que tener dinámicas o diferentes líneas que se crucen entre sí. El personaje, nuestro héroe, el protagonista, debe tener su arco, tiene que estar metido dentro de una de estas curvas dramáticas, y además debe respetar a lo que llamamos el viaje del héroe, que es ese relato, el metarrelato que incluso viene desde esa estructura aristotélica antigua. Este señor que ven acá, él es Robert McKee. Es probablemente una de las personas más influyentes en la industria de Hollywood. Él tiene un trabajo supremamente odiado. Él es una persona que se para enfrente de una película, la mira y dice, esta película va a fracasar aquí. Y le funciona. Le funciona al punto que ha tenido un respeto y se ha ganado un lugar en el mundo. De hecho, hay películas inspiradas en él. Dicen que Up es inspirada en él porque él dictó unas capacitaciones para la gente de Pixar. El tema es que yo lo conocí a él en un pitch, es un modelo de presentación de proyectos. La primera charla que dimos aquí para la CAR trató específicamente de eso. Les voy a recomendar que le peguen un vistazo porque es muy importante. Ahí estoy hablando un poco cuáles fueron las técnicas y los trucos que utilicé para hablar con McKee. Pero entonces aquí es donde viene la pregunta importante, la pregunta de fondo. ¿Cómo le cuentas una historia a McKee? O sea, tú te sientas enfrente a la persona que más sabe del mundo. Y obviamente yo he estudiado y yo sé que se necesitan 5 cosas para poder articular por lo menos una historia. Tú tienes que saber quién es el protagonista, el antagonista, el universo, el plot y el detonante. Si no sabes eso, no puedes narrar la historia. Pero él la pone mucho más fácil. Él llegó y me dijo, hay 3 cosas que necesito saber de ti. Primero, ¿quién es tu protagonista? Ese tipo, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Lo segundo, dime, ¿dónde ocurre la historia? ¿Cuál es el universo? ¿En qué lugar específicamente ocurre esta historia? Y lo siguiente que tienes que darme es, cuéntame la historia. Si se dan cuenta, esta es una simplificación muy clara, muy profunda acerca de lo que debe ser el relato de una historia, sobre todo cuando se lo vamos a presentar a otra persona. Pero hay algo que es el punto de partida, que si tú no lo tienes claro, no puedes ni siquiera empezar a escribir, y es el principal error que estamos cometiendo los que escribimos historias, y es que no tenemos claro cuál es el conflicto. La primera tarea que tienes que hacer para poder escribir tu historia es definir claramente, directamente cuál es el conflicto. Y aquí tenemos un problema. El problema es que no entendemos qué significa conflicto. Entendamos conflicto como el problema que tiene el protagonista. Y es que aquí también hay un punto importante. Vivimos confundiendo el concepto de problemática general o de problema con conflicto, y les cuento en historia, no es lo mismo. Resulta que la problemática es algo general que ocurre en el marco del universo, que ocurre en toda la historia. Un ejemplo concreto, yo puedo estar haciendo una historia acerca de la diferencia de clases sociales, pero el conflicto está relacionado exclusivamente al personaje, es el problema que le pasa al personaje. Entonces yo podría hacer una historia de un personaje que quiere ser bailarín. Entonces, si nos damos cuenta, incluso es ideal que el conflicto no esté relacionado con la problemática, porque la problemática es al marco y el conflicto es al protagonista. Yo les tengo una serie de consejos para darles que son fundamentales para poder escribir un buen guión. El primero, el contraste. Les voy a contar una cosa. El contraste es tu mejor amigo en el mundo. Por ejemplo, si tienes un personaje muy tonto, ponle uno muy inteligente al lado. Si tienes uno muy feo, ponle a alguien muy guapo al lado. El contraste es fundamental en color, en fotografía. Por ejemplo, puedes utilizar el contraste en claros oscuros, o el contraste en luces altas y luces bajas, o contraste de color. Eso es una cosa increíble. Lo siguiente que tienes que plantear, que es muy importante, es que toda la acción dramática, todas las cosas que ocurren dentro de la historia tienen que servir para solucionar al final el conflicto, porque de lo contrario no están funcionando dramáticamente en el eje de tu personaje ni en la construcción de la historia. Además de eso,
Esta es una regla de oro y es fundamental. Si me lo prometes, lo cumples. Que si yo propongo que esta va a ser una gran película de acción y al final de la película no hay acción, pues el espectador va a salir decepcionado. Va a tener absolutamente toda la razón. Ahora, el siguiente truco que puedo dar es empieza por el final. Si tú eres capaz de definir ese final y eres capaz de darte unos pasos para atrás y regresar al inicio, entonces vas a haber ahorrado mucho proceso narrativo. Robert McKee decía, por ejemplo, que la mejor forma de hacer un thriller es invéntate el crimen perfecto y luego pon a tu personaje a que lo solucione. Es ponerle tareas al personaje para llegar a un objetivo puntual, y cuando tienes claro cómo va a finalizar la película, puedes hacer muchísimas cosas y enfocarte a que el relato sea mucho más poderoso. Además de esto, ten muy claro cuál es ese peso que existe entre el protagonista y el antagonista, porque eso es la puerta, es el camino directo para que puedas definir de qué género va a ser tu relato. Un ejemplo concreto: si yo tengo una niña lisiada en una silla de ruedas que tiene que defenderse de un extraterrestre superpoderoso, pues obviamente no puede ser más que una película de terror. En cambio, si yo estoy hablando de Lex Luthor luchando contra Superman, pues es una película fantástica de acción. Y lo siguiente es, acuérdate de una cosa fundamental, y eso es una regla de oro. Las reglas del universo definen cuáles son esas bases con las cuales tú vas a narrar la historia. Un ejemplo concreto: si yo les digo que hay un tipo con pantaloncillos por afuera que echa fuego por los ojos y es el más superpoderoso del mundo, pues ustedes me dicen es absurdo, pero en el universo de Superman son reglas aceptadas. Tú te lo comes con papas solamente porque es la regla de ese universo. Si defines las reglas, puedes también ser muy verosímil con tu relato. Por ejemplo, en el universo de Superman no pueden existir fantasmas, porque uno de los enunciados principales es que Superman, el ser más superpoderoso del universo, y un fantasma podría matar a Superman si pensamos que los kryptonianos tienen alma. Pero bueno, estoy divagando. Creo que se entendió ese argumento. Aquí lo más importante es que tú tengas claro que si tú dejas vivir esa historia, si tú dejas que se construya en tu cabeza, es mucho más fácil escribirla. Yo cada vez que puedo, que tengo la oportunidad, que me encuentro con un amigo o alguien que me quiere escuchar, así sea el desconocido del bus, yo le cuento mi historia, porque cada vez que la cuento vive en mi cabeza, y cada vez que vive puede volverse más robusta, puede ganar cosas que son importantes. Les voy a dejar en el listado de tareas por hacer que vean este video sobre la técnica del teléfono roto. Es una técnica que yo me inventé, que es para creación cooperativa y colectiva de muchas personas en una sola idea, y es súper poderosa para que ustedes la puedan estudiar, para que la puedan analizar. Pero entonces aquí viene otra vez la pregunta: ¿es lo mismo escribir para cine que escribir para las redes sociales? Se lo voy a responder de una forma muy simple. Por supuesto que sí. Y es que cada post, cada publicación que tú estás haciendo en las redes sociales son algo así como una secuencia, o incluso solamente una línea de texto escrita en el guión de la película de tu vida. De alguna manera, todo lo que estamos haciendo es una película que está ocurriendo en este momento, en tiempo real, y que con cada momento va cambiando. Pese a eso, tú sí puedes saber hacia dónde va esa historia. Y esa es la parte fundamental. Tenemos que construir un guión de nuestra propia vida. Y ojo con lo que estoy diciendo, que es muy importante. La participación que tú tienes en las redes sociales deben obedecer a un libreto, y que tú te lo tienes que aprender de memoria, y que lo tienes que construir de la mejor forma posible. Aquí hay que entender muy claramente que esto se escribe con el tiempo y en el tiempo. Si tú no eres el protagonista de la película que estás escribiendo, entonces estás perdiendo el tiempo. Y esto sucede porque muchas veces nosotros o nos enfocamos a un proyecto o a una causa y nos olvidamos de nosotros mismos. A mí personalmente me cuesta mucho ponerme frente a la cámara. Ustedes pensarán que yo soy ególatra porque siempre salgo, porque siempre me pongo en las miniaturas, y resulta que no, es una obligación. Uno tiene que tomar ese papel, y yo en este momento estoy haciendo el mejor papel posible frente a ustedes para ser lo más poderoso y lo mejor comunicativamente posible. Lo siguiente que tienes que hacer es definir tu universo. Se basa en cosas muy sencillas. Por ejemplo, hay personas que son unas santas palomas, pero en las redes sociales destilan veneno. Eso es parte del libreto que te tienes que montar y de la estructura que tienes que montar para que te funcione el proceso. De ahí en adelante, tú tienes que tener muy clara cuál es tu historia. Porque es que la historia que cuentas en las redes sociales es muy distinta a la historia de vida que cuentan normalmente. Tú tienes que ponerte unos parámetros puntuales, y esos parámetros respetarlos hasta el final. Tú no puedes cambiar el papel a mitad de película. Tú no te puedes mostrar como el hombre más exitoso del mundo y de repente un día salir como alguien frágil, porque has roto tu papel, eso que estás vendiendo ante las redes sociales. Entonces, aquí hay un punto que quiero enfatizar.
Ningún mar en calma hizo experto jamás a un marinero. Nosotros no solamente le tenemos miedo, sino que además rechazamos la tormenta. ¿Por qué? Porque nos abruma, porque nos asusta, porque en este momento nosotros estamos enfrente al cambio de paradigma más importante en la historia de la humanidad, el tecnoparadigma. Se están desmoronando los parámetros de comunicación humana, la realidad, la economía, todo lo que conocíamos está cayéndose, se está yendo por el caño en este momento. Y a nosotros nos da pánico, pero tengo que decirles una cosa. No hay que tenerle miedo a la tormenta. La tormenta incluso puede ser algo positivo. La tormenta puede ser en este momento la mayor oportunidad incluso que podemos llegar a tener. Yo les quiero hablar acerca de cuáles son las 3 exigencias. Y ojo con lo que estoy diciendo, la palabra exigencias es muy importante. En la era digital. Son cosas que si tú no cumples, ojo con lo que estoy diciendo, si tú no cumples estos 3 puntos que voy a poner en este momento sobre la mesa, estás muerto, literalmente muerto, ya no vales nada, eres un dinosaurio. Esto que estamos viendo es lo que yo llamo el triángulo de oro. Se basa en lo siguiente: tienes la obligación de construir una marca personal, un proyecto de vida y además de eso tienes que construir redes. Son 3 cosas completamente diferentes y quiero dejártelo muy claro, porque si no eres capaz de entender este cuadro y de entender cuáles son las diferencias entre una y otra, quiere decir que no tienes las herramientas para poder sobrevivir en el mundo que estamos enfrentando en este momento. Entonces vamos por el principio. Las marcas personales son fundamentales porque una marca personal a ti te da una cantidad de procesos que te conectan con la gente. Pero hay un problema, solamente puedes vender tu imagen. Por ejemplo, si eres una vieja muy buena, montas fotos en Instagram, te vuelves famosa y consigues muchísima plata de marcas y patrocinadores. Pero hasta ahí va a llegar cuando de repente tu belleza se acabe, ya no vas a valer absolutamente nada y no vas a haber construido un proyecto de vida. Ojo con esto que estoy diciendo, que es muy importante. Ahora, ¿qué sucede si tú eres capaz de construir una marca personal y unas redes? No sé, influenciadores que ya marcan tendencia. Pues, por ejemplo, puedes vender cosas, puedes crear tus propias redes y gracias a eso desarrollar una serie de actividades que te permitan ganarte un lugar en el mundo. Pero esos negocios están restringidos a lo que puedas sacar en pauta con otras personas. Ahora, ¿qué sucede si tú realmente lo que estás creando es una marca personal y un proyecto de vida que sea muy sólido? Puedes tener acceso a otros medios de financiación, pero no tienes alcance. Porque en las redes digitales ya no importa que tú estés desarrollando contenidos que sean importantes, lo único que importa realmente es esa conexión que puedas tener con la gente. Ahora, ¿qué ocurre cuando solamente tienes redes y cuando tienes un proyecto muy bien montado? El principal problema es que pierdes una conexión con tu público y ese es un problema serio porque tú debes ser esa cara, tienes que ser esa persona que esté enfrente para poderte validar ante la audiencia que has construido en tus propias redes, pero por el otro lado estás perdiendo la credibilidad frente a cualquier marca comercial que quiera involucrarse dentro del proyecto. Entonces aquí viene un punto que es para mí el punto más importante de todos. Y es que si tú no encuentras cuál es tu centro, no encuentras cómo ponerte en la mitad de esa pirámide dorada que estoy diciendo, pues básicamente no vas a poder lograr nada. Si tú no eres capaz de construir un relato digital sólido, ese equilibrio entre esos 3 frentes que son muy complejos de ver cada uno por separado, pues no vas a tener un proyecto digital que realmente funcione. Entonces viene la pregunta: ¿cómo hago yo para crear una marca personal? Y yo sé que a muchos de nosotros ese concepto de marca no nos cae muy bien, sobre todo los que estamos en este grupo porque estamos pensando en desarrollar proyectos culturales o proyectos sociales. Aquí en este caso, la marca personal es esa huella que nosotros dejamos en el mundo digital. Y ojo con lo que estoy diciendo, que es muy importante. La marca personal es tu mejor carta de presentación y una herramienta indispensable para poder sacar adelante cualquier cosa que hagas en el mundo, para acceder a un trabajo, para lo que sea. Es muy importante aquí partir de una pregunta: ¿tú quién eres? Y empecemos por el principio. No es tú quién eres para ti, cómo te ve el mundo. Ese gemelo guapo que está en Instagram no eres tú. Es otra persona completamente diferente y uno muchas veces no se da cuenta que esa imagen que uno está proyectando es algo que uno debería modelar de una forma concreta, clara y directa, con objetivos puntuales, con un plan definido. Lo siguiente: ¿cuál es el valor que le das a tu audiencia, a tu público, a la gente con la cual te conectas? Hay una máxima en el mundo digital: vales el valor que das. Si no eres capaz de darle valor a nadie, no vas a tener puntos de contacto para engancharte con la gente y salir adelante. Pero lo más importante, ¿cómo te van a recordar? Pienso que este debe ser el objetivo final de todo, porque la mezcla de quién eres
de lo que haces, de cómo te ve el mundo y de qué valor pudiste darle a la sociedad se refleja en cuando tengas 90 años, cómo vas a ser recordado. Esa es una pregunta dura, porque esa construcción de marca la hacemos día a día, la hacemos con el meme que compartimos, la hacemos con el comentario que hacemos, la hacemos con el amigo que rechazamos o que aceptamos, la hacemos con las personas que nos rodean y con los vínculos que estamos construyendo. Y es fundamental que trabajemos en crear la mejor marca personal posible. Ahora, cuando hablo de un proyecto de vida, estoy hablando de una cosa específica y puntual. No confundamos sueños, ideas, ni siquiera ocupaciones con proyecto de vida. Yo puedo decir, no, es que mi proyecto de vida es la escultura. No, señor, eso es una ocupación, eso no es un proyecto de vida. Entendamos claramente una cosa. Un proyecto de vida es un plan estructurado que puedes ejecutar con otras personas. Si no es un plan, si no está estructurado y no lo puedes hacer con otras personas, es un pajazo mental. Perdón que lo diga así de claro. Recuerda que tú eres tan grande como el reto al cual te miras. Aquí hay unas consideraciones fundamentales. La primera es que debes conseguir el mejor equipo humano posible, porque tu proyecto va a ser tan grande como el equipo que seas capaz de conformar. Lo siguiente, genial no es suficiente. Uno piensa que por ser genial debería tener el lugar ganado en el mundo. Yo digo, es que soy un artista consumado. YouTube debería publicarlos y no estar publicando tanta basura de tanto youtuber que está montando cosas que son estúpidas, incluso lesivas para la humanidad. Pero es que el mundo no funciona así. No es suficiente ser genial, no es suficiente ser un artista. Hay que tener noción de que estamos trabajando para la gente. Y ese es un punto fundamental. Lo siguiente, y aquí quiero respirar un poco por la herida. Yo tengo este problema, yo no soy capaz de delegar. Y ha sido un problema brutal para mí. El mejor consejo que puedo darles es, descubran dónde está su talento. Aprendan para qué son buenos en la vida. Y traten de delegar el resto. Porque si no eres bueno vendiendo, entonces dale esa opción a otra persona. O si no eres bueno escribiendo, pues busca a alguien que sí escriba. Pero si se dan cuenta, sí existe una diferencia muy marcada entre lo que es una marca personal, que tiene necesidades, objetivos completamente distintos a los que tiene un proyecto. Pero hablando de cómo construir las redes sociales, el mejor consejo que puedo dar es que uno tiene que trabajar constantemente en las redes, tiene que cultivarlas, pero lo más importante es que uno tiene que crecer porque toda la gente alrededor está creciendo. Y cuando tú no creces, te quedas atrás, y cuando te quedas atrás, desapareces. Es así de simple, el mundo te absorbe, te come y quedas tapado en una cantidad inerme de contenidos digitales y de información y ya no vales nada ni eres nadie. Pero entonces, ¿cuál es el camino para eso? Primero entendamos qué son las redes. Son nodos de humanos que están comunicados entre sí. Y la red que tú vas a construir va a ser tan grande como la cantidad de nodos que seas capaz de intercomunicar. Primero, hay que aprender a descubrir cuáles son esos nodos y cómo enlazarlos. Por ejemplo, apaláncate en tus nodos próximos. El nodo primigenio que tienes a tu alrededor es tu familia. Tienes que apalancarte primero en ella. Si vas a montar un canal en YouTube, no te dé pena llamar a tus familiares para que te sigan. Eso es algo fundamental. Luego, ¿quién sigue? Siguen las personas con las que estudiaste, siguen tus amigos próximos, siguen tus socios, tus aliados estratégicos. Si tienes claros cuáles son esos nodos, es por ahí por donde debes arrancar. Luego, tienes que aprender a detectar cuáles de esos nodos son virales. Y voy a explicar el concepto, que es un poco complejo. A ver, yo debo poder coger un concepto, con ese concepto crear una red, y que ese concepto pueda ser autorreplicante, o sea que ese concepto que yo estoy poniendo aquí pueda convertirse en el motor para desarrollar otra red diferente y que esa red cree otra red. Si somos capaces de hacer eso, vamos a lograr volverse exponencial. No, romper el criterio de lo lineal y empezar a trabajar cosas que sean mucho más abiertas, mucho más poderosas. Entonces, una vez que ya descubriste cuáles son esos nodos, tienes que proyectarte en el tiempo, tienes que darte cuenta de una cosa que es fundamental, y es que este trabajo que estás haciendo es un trabajo hormiga, que las redes se construyen seguidor por seguidor, que cuando consigues 100 o 1000 seguidores, de repente consigues uno que sea un súper fanático, y ese súper fanático lo tienes que tener lo más cerca posible, porque ese fanático trae más gente y tu proyecto se convierte en algo mucho más potente y mucho más poderoso. Ahora, aquí hay un punto que no podemos olvidar. Yo creo que es una de las cosas más peligrosas que tenemos, y es que pensamos que el mundo virtual, lo que ocurre en las redes sociales, ocurre en las redes sociales. Pero no, lo virtual debe ser simplemente un reflejo de la realidad. Y ojo con lo que estoy diciendo, no es pensar que eso ocurre en internet y esto ocurre en el mundo real. Todos nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados a que lo que logremos en las redes sociales seamos capaces de transcribirlo al mundo real. Por ejemplo, si estamos trabajando comercio digital,
Toda comunicación, todo contacto tiene que estar enfocado a lo que se denomina conversiones. Las conversiones son básicamente ventas. Si estamos haciendo una campaña de activismo social, tiene que convertirse en movilización, en actividades concretas, en cosas que sean contrastables. Ahora, busca el centro. El centro es el punto de partida. El centro es probablemente lo más importante, porque cuando encuentras el equilibrio perfecto entre tener una buena marca personal que funcione muy bien para tu proyecto de vida y que la conjunción de ambas cosas sean capaces de construir una verdadera red de personas que puedan apoyar el proyecto, entonces has logrado desarrollar un proyecto digital que verdaderamente va a funcionar. Nosotros estamos enfrentando probablemente el momento de caos más duro, y eso somos nosotros. Estamos ahí flotando en la mitad de un mar con todo en contra, con una serie de dificultades. Sin embargo, ahí vemos, hay unos tipos que están en la balsa, y en esa balsa esos tipos están yendo hacia adelante. Esa tempestad va a pasar. Los que hemos tomado esa valentía de enfrentarla somos los que vamos a salir adelante, porque el que se quedó dormido se ahogó en el agua. Es así de simple. Muchachos, este es el momento en que les digo, prendan sus micrófonos. Ya podemos prender micrófonos tranquilamente, podemos entrar a dialogar. Les quiero también comentar acerca de unas cosas nuevas que voy a empezar a implementar dentro de estos talleres para que podamos simplificar un poco el proceso, y me gustaría que hoy específicamente trabajemos acerca de en detalle cómo podemos hacer estrategias digitales efectivas. Tengo información para compartir con ustedes, y obviamente me gustaría que también, si tenemos la oportunidad, discutamos los proyectos que vimos el otro día, a ver qué hemos pensado, qué ideas se nos han ocurrido o qué cosas podemos hacer.